entonces vamos a dar pase a la siguiente catequesis, también preparada con mucho cariño para todos. Y bueno, ahora vamos a hablar de cosas también importantes en la convivencia, ¿no? Y qué enriquecedora que es las catequesis que se han planteado para este encuentro, ¿no? Porque ahora pues vamos a hablar sobre normas, ¿verdad? Educativas que tenemos que tener de buenos modales, permiso, gracias y perdón, pero que trascienda, ¿no? No solamente que se quede en una norma, sino que trascienda un poco más. Y por eso es que lo vamos a ver en esta catequesis y vamos a contar con la presencia de dos expositores también. Primero vamos a recibir al doctor Rodrigo Figueroa. Ellos nos van a hablar sobre la catequesis Permiso, Gracias y Perdón. Él es de la Universidad de Chile, Católica de Chile, doctor en filosofía, magíster en filosofía por la Universidad de Chile, licenciado en filosofía por la misma universidad. Es autor de numerosos artículos y libros, académico del Instituto de Estudios para la Familia, profesor de pregrado y de posgrado de la Universidad San Sebastián de Chile. Él nos va a hablar sobre una reflexión filosófica sobre el perdón en las relaciones familiares y a continuación también le acompañará la doctora Ana María Sanguinetti de la Universidad Austral de Argentina. Ella es doctora en teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma en el año 1989, licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Internacional de Ciencias de la Educación en la Universidad de Navarra, profesora en Letras por la Universidad Católica de Argentina, miembro fundador del Instituto de Ciencias para el Matrimonio para el Matrimonio y la Familia de la Universidad de Austral en el año 1994. En su trayectoria académica destaca su participación en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, organizada por las Naciones Unidas en septiembre del año 1995. Formó parte de la delegación oficial argentina en calidad de asesora y entre sus publicaciones destacan títulos sobre familia, varón y mujer e imagen trinitaria de Dios en el amor. Bienvenidos, cuentan con 15 minutos cada uno y posteriormente 5 minutos de preguntas. Bien, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Trataré de atenerme al tiempo, perdonen que lea, pero escribí una presentación y pienso mejor cuando escribo, digo mejor cuando leo, así que voy a hacerlo. Y más o menos calculé, son 5 carillas, no los voy a aburrir demasiado, y por consiguiente serán 15 minutos, quizá un par de minutos más. Bien, el título es una reflexión filosófica sobre el perdón en las relaciones familiares. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Sirva este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 21 al 22. De modo más breve presente también en San Lucas 17, versículo 4, para introducir el tema del perdón en esta exposición titulada Una reflexión filosófica sobre el perdón en las relaciones familiares. El perdón, casi sin duda, es un tema central en la catequesis del cristianismo. De alguna manera, el cristianismo es la religión que no apunta al ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, como aparece en Éxodo 21-24, sino una respuesta distinta, señalada en San Mateo 5:39 y en Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Es decir, el cristianismo apela y apunta al amor incluso al enemigo, al que ha dañado severamente la amistad, la fraternidad, la caridad. El cristianismo es en parte la religión del perdón y el perdón está en el centro de su mensaje. Es indisociable del mismo. Dios salva al hombre redimiendo y perdonando sus culpas, pues para entrar al reino de los cielos hay que estar perdonado. Asimismo, en su exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, el Papa Juan Pablo II señala, y lo cito, que en la descripción del primer pecado, la ruptura con Yahvé rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal manera que las páginas siguientes del Génesis nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusando el uno hacia el otro.
y más adelante el hermano que hostila a su hermano termina quitándole la vida. El Papa tiene razón, pues ya al inicio de los tiempos, Caín mató a su hermano Abel. Hago estas observaciones porque no es fácil abordar el perdón en general y tampoco hacerlo particularmente al interior de las relaciones familiares. De una familia es esperable quizás que sea un lugar de protección, de cuidado, de amor gratuito. Sin embargo, no siempre es así y eso es justo reconocerlo. O esa protección, ese cuidado, ese amor gratuito aparecen entremezclados con tensiones, conflictos, dificultades propias de una convivencia sostenida por la consanguineidad, pero que exige mucho más que la sola consanguineidad. En una de sus catequesis, el Papa Francisco señala lo siguiente, lo cito: como la experiencia nos muestra, la vida de toda familia no solo se caracteriza por momentos hermosos y luminosos. De hecho, las dificultades y las pruebas de la vida y de la historia suelen hacer que los caminos de la familia sean oscuros y difíciles. Fin de la cita. Dicho lo anterior a modo de preámbulo, quiero en esta ponencia referirme brevemente, muy brevemente, a dos cuestiones que me parecen decisivas en relación con el tema que nos congrega. Primero, ¿qué es el perdón? Y segundo, ¿siempre hay que perdonar? Primero, ¿qué es el perdón? De partida, si se habla del perdón, parece necesario referirse previamente a otra noción, la de la culpa. Sin pretender, evidentemente, una exégesis exhaustiva de la culpa, entendida como el mal mayor, el mal ético, es evidente que, cito aquí, la posibilidad del mal moral está inscrita en la constitución del hombre, tal como escribió el filósofo francés Paul Ricoeur en Finitud y culpabilidad. Es la debilidad humana la que, a su juicio, torna el mal posible en varios sentidos que van desde la ocasión hasta el origen y desde el origen hasta la capacidad. Esta condición está inscrita en la naturaleza del hombre una vez cometido el pecado original. En tal sentido, entonces, para perdonar o ser perdonado, es muy importante tomar conciencia del concepto de culpa, tanto respecto a las propias como respecto a las ajenas. Si el ser humano no pudiese volverse culpable, no sería necesario el perdón. Como las relaciones humanas no son perfectas ni ideales, ni siquiera al interior de una familia, ellas han de estar bañadas por la noción y la acción de perdón. De ahí que incluso el sacramento del perdón que la Iglesia Católica otorga a sus fieles no es incondicional, sino que supone un arrepentimiento por la falta cometida y un sincero propósito de enmienda. Implica contrición, o sea, dolor por el daño causado, verbalización o confesión de la falta ante un tercero, el sacerdote, voluntad de enmienda y cumplimiento de la penitencia. Es decir, aunque alguien se arrepienta, se le sanciona a modo de reparación. Esta idea sitúa el perdón como una acción y un sentimiento que tiene una intrínseca relación con la conciencia de la deuda que cada quien añade en la historia del mundo, y a su vez, como una acción que no supone necesariamente la eliminación del castigo reparador para aquel que es perdonado por una falta. El filósofo norteamericano Charles Griswold, en Ancient Forgiveness, sostiene que el perdón es un proceso que involucra a dos personas e incluye, por una parte, la moderación de la ira y por la otra, el cese del deseo de venganza. Sin embargo, y coincido con él, el perdón depende de ciertas condiciones que se vinculan a unas características que son exigibles o esperables y vitales para todo aquel al que llama el candidato al perdón. Estas características son, primero, reconocerse el agente responsable. Segundo, repudiar la acción culpable y asimismo como autor de ella. Tercero, expresar arrepentimiento ante la persona afectada por haberle causado un daño particular. Cuarto, comprometerse a no repetir la conducta o acción dañina. Quinto, muestra que entiende el daño causado, poniéndose en la perspectiva de la persona lastimada. Y sexto, ofrece una explicación narrativa de por qué llegó a eso y de cómo esa acción no expresa la totalidad de lo que es como persona. Destaco las condiciones señaladas por Griswold, dado que el perdón tiene una importancia fundamental en la catequesis de la Iglesia. Sin embargo,
pese a la exigencia moral y espiritual que se halla en el corazón del cristianismo, su alcance no parece ser absoluto e incondicional, puesto que requiere de reconocimientos y enmiendas que, de no darse, parecen imposibilitar en gran medida el ejercicio del perdón. Ni siquiera Dios, en su infinita misericordia, lo perdona todo, dado que no saca del infierno al que cae en él. Me remito para ello al número 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este número del Catecismo, cito, se afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y las que aspira. Fin de la cita del Catecismo. Con esto quiero indicar que la importancia del perdón no puede obviamente negar, minimizar o ignorar la justicia, que es igualmente importante. Dios perdona, sí, pero también juzga. De ahí que el perdón humano, a mi modesto entender, no implica desentenderse de las exigencias de reparación y sanción que una conducta culpable y dañina generan. Y esto en cualquier relación humana, pero sobre todo con aquellos que son más próximos a nosotros. En parte, esa proximidad la da y se da de una manera obvia y natural en una familia. Paso al punto 2. También es interrogativo. ¿Siempre hay que perdonar? Es en las relaciones familiares, quizás por la expectativa que estas relaciones conllevan, expectativas de amor, fraternidad, acogida, apoyo permanente, etc., donde las fracturas, las divisiones, los conflictos pueden ser también más hondos y de mayor impacto emocional. Es allí donde a la vez más profundamente el perdón como gesto moral tiende un puente que quizás en otras relaciones humanas extrafamiliares no sean tan necesarias. Se recomienda el perdón, pero es verdad que el perdonar no siempre surge espontáneamente desde un corazón herido, sino que muchas veces requiere de un enorme esfuerzo moral y anímico. Hay acciones que causan un hondo daño, cuya magnitud es inimaginable. Pienso, por ejemplo, en la tragedia de Auschwitz, o pienso, por ejemplo, en un caso de naturaleza diferente, en un menor abusado por alguien de su confianza. En estos casos, una sincera petición de perdón quizás no es suficiente para reparar. El perdón, efectivamente, tiene un efecto liberador para no quedar atado a las culpas del pasado. No obstante, filosóficamente hablando, el perdón no genera unanimidad. En un brevísimo recorrido, podemos destacar las siguientes tesis. Primero, Nicolai Hartmann. Según este autor alemán, el perdón, curiosa afirmación, es un mal moral, ya que no se puede quitar a nadie su condición de culpable si lo es. Se puede mostrar comprensión con el criminal, pero no absolverlo. La falta moral es más bien, dirá Hartmann, imperdonable. Una tesis. Segunda tesis, Jacques Derrida. El filósofo francés señala que el perdón se dirige a lo imperdonable o no es. No puede haber condiciones para ejercer el perdón. Esta tesis, a mi juicio, a mi modesto juicio, contradice la necesaria expectativa de reparación, que es ineludible que surja en el corazón de alguien que ha sido dañada deliberada e injustamente por otro. Será Paul Ricoeur, autor ya citado por mí al comienzo, quien va a decir que incluso en un acto de perdón incondicional parece esperarse algo a cambio. ¿Se perdona? Sí, se perdona, pero con la intención, quizás con la secreta intención de que el culpable experimente un cambio interior, una transformación moral, que a la larga supondría para el culpable el reconocimiento de su falta, la solicitud de perdón frente a quien ha dañado y hasta la conformidad en relación con el castigo que reciba por su acción culpable. Si el culpable no se considera tal, ¿qué efecto tendría el perdón? Quizás ninguno, dado que no estima que ha hecho nada que merezca que lo perdonen. En tal sentido, entonces, el perdón concedido se manifiesta inútil y vuelve al que lo otorga sin que haya tocado y transformado al destinatario del mismo. Tercero, Vladimir Yankelevich.
otro filósofo francés. El perdón solo es admisible, dirá Yankelevich, esperable podríamos añadir nosotros, si hay una previa petición de perdón. Para este filósofo francés de origen judío, no se puede perdonar si el ofensor no admite su culpabilidad, si no asume el daño causado a otro. En esto concuerda con una de las tesis planteadas por Charles Griswold. Evidentemente, parece más fácil perdonar a quien admite y se duele por el daño causado anteriormente a otro, que a aquel que no es capaz de aceptar ninguna culpa. Esta tesis, a mí al menos, me parece más plausible y razonable que las dos anteriores. Cuarto y último tesis citada en este brevísimo recorrido filosófico sobre el perdón. Olivier Abel. Este filósofo francés contemporáneo y vivo alude a dos tipos de discursos. El del culpable que enuncia su falta y el de la víctima supuestamente capaz de pronunciar la palabra liberadora de perdón. A su vez, se formulan tres preguntas. Primero, ¿se puede perdonar al que no confiesa su culpa? Segundo, ¿es necesario que el que enuncie el perdón sea el mismo que ha cometido la falta? Y tercero, ¿puede uno perdonarse a sí mismo? Será Paul Ricoeur, el autor que mencionaba infinitud y culpabilidad, y que en su texto El perdón difícil intente una respuesta a estas preguntas. Primero, ¿se puede perdonar al que no confiesa su culpa? Respuesta de Paul Ricoeur. Esperar del culpable la confesión de su falta. Reitero, esperar del culpable la confesión de su falta es respetar su estima o dignidad, que en este caso es la del culpable. Es reconocerle que puede hacerse responsable de aquella falta que ha cometido. Segundo, ¿es necesario que el que enuncia el perdón sea el mismo que el ofendido? Ricoeur responderá que puede darse una representatividad del perdón. Por ejemplo, cuando un jefe de Estado pide perdón por daños causados por su país a otro país como un acto de memoria moral. Cuando el canciller de Alemania, Willy Brandt, visitó Polonia, se arrodilló en un gesto moral de reparación frente al daño en representación de su país por el daño que su país durante la Segunda Guerra había generado en Polonia. Y tercero, ¿puede uno perdonarse a sí mismo? No, pensará o dirá Paul Ricoeur. Autoperdonarse implica una doble posición de ofensor y víctima. No es factible, dado que se pierde la verticalidad necesaria en esta relación que ya también la filósofa alemana Hannah Arendt sostenía en cuanto a que el perdón, e incluía en esa condición a la promesa, son facultades, son acciones, diríamos nosotros, que no se pueden realizar en soledad, sino que requieren la presencia de un otro. En consecuencia, la reciprocidad y verticalidad son cuestiones probablemente imprescindibles para que se conceda el perdón. Evidentemente, la catequesis cristiana y la catequesis sobre la familia ponen al perdón en un sitial de privilegio. Me parece bien que sea así. Pero este privilegio, pienso yo muy modestamente, no es gratuito ni ha de eludir la consideración sobre la culpa. Por cierto, y algo que también vio Ricoeur, hay una semejanza etimológica entre don y perdón. El perdón es un don, y quien lo pide lo hace conociendo que incluso esas palabras tan esperadas y deseadas, te perdono, podría eventualmente recibirlas si el ofendido no se las concede. En tal sentido, la víctima está en una altura y posee un poder sobre su victimario. La decisión es de si lo perdona o no, y las consecuencias que se siguen de esa decisión. El perdón es sin duda, reitero, un don, pero que no se concede de cualquier modo y a cualquier precio. De ahí que incluso el acto de perdonar no niega un aspecto esencial. Para la víctima es importante, y probablemente reparador en algún sentido, el hecho de que el culpable reciba un castigo y su acción no quede impune. En tal sentido, perdonar no es incompatible con sancionar, no se opone a la justicia. Epílogo. Entro a mi última carilla. Acabo esta ponencia con la siguiente idea. En la oración del Padre Nuestro se formula la petición y también la afirmación: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto supone una doble acepción. Por una parte, se suplica a Dios que nos perdone,
y a la vez se enfatiza que nosotros también perdonamos. Dicho eso, me atrevo a sostener algo ya señalado anteriormente en esta exposición. El perdón no parece una propuesta incondicional en la catequesis de la Iglesia. Se alienta, se recomienda, supone una actitud y disposición espiritual sanadora y santificadora, pero sin el reconocimiento de las culpas y sin el dolor por ellas, parece genuina y sumamente más problemático esperar el perdón. Si nos remitimos al Evangelio, por ejemplo, de Zaqueo, Lucas 19, 1 al 10, y el de la mujer adúltera, Juan 8, 1 al 11, son sucesos en los que sus protagonistas verbalizan, en el caso de Zaqueo, o parecen mostrar, en el caso de la mujer adúltera, una pena por la ofensa cometida. Reciben el perdón de Jesús porque antes mostraron esa disposición a cambiar sus malas conductas. Es claro que ante Dios estamos llamados a confesar nuestras propias culpas, pero también ante el prójimo ofendido por nosotros. No obstante ello, del mismo modo requerimos y esperamos que lo haga aquel que nos ha ofendido. Sin ese movimiento, primero de reconocimiento y de propósito de rectificación, el perdón acaba quizás en un pozo vacío. El perdón es renovación y transformación, sostuvo el Papa Benedicto XVI en una catequesis el año 2011. Pero también ha de serlo no solo para el que perdona, sino además para el perdonado. Si este último permanece deliberadamente en sus malas acciones, ese perdón queda cojo y a la deriva. Perdonar y ser perdonado es una gracia, pero para concederla y recibirla hay que ser consciente del daño moral causado al prójimo. Más aún si ese prójimo es alguien de la propia familia, es un ser querido. En el tránsito de la vida humana, un tránsito revestido de múltiples relaciones, unas muy hermosas y sanas, pero otras sumamente hirientes y dolorosas, incluso en el núcleo más íntimo, el discurso del perdón y hacia el perdón ha de darse en paralelo y con la misma fuerza que el discurso en favor de la contrición, del arrepentimiento y de la enmienda por parte de aquel que severamente ha ofendido a otro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Ana María. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a seguir en la línea del profesor Rodrigo Figueroa porque voy a leer también mi ponencia, que creo que lograré hacerlo en 15 minutos. Pido disculpas si en algún momento tuviera algún exceso de tos porque estoy engripada. Yo creo que vamos bien. He titulado mi exposición Las semillas del verbo y los amores imperfectos. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia 76 a 79, habla de las semillas del verbo y las situaciones imperfectas de la familia. Pero yo me referiré, por extensión, a las semillas del verbo en relación con los amores imperfectos, provengan o no de situaciones familiares imperfectas. Con la frase semillas del verbo y situaciones imperfectas, el Papa hace una traslación a la realidad familiar de un punto muy concreto del documento de Gentes del Concilio Vaticano II, el que se refiere a la conciencia que tiene la Iglesia de que en el ámbito de otras comunidades cristianas no católicas o aún no cristianas, o en el seno de otras tradiciones culturales o religiones, si bien el verbo no se halla presente de modo pleno, sí puede estarlo, y de hecho lo está, en aquellos elementos positivos que se encuentran en todos esos ámbitos, a modo de semillas del verbo. Francisco aplica esta realidad a situaciones matrimoniales y familiares que se dan dentro de la Iglesia Católica, pero también fuera, en las que falta algún elemento esencial relativo a su constitución misma, a la validez del vínculo o a su sacramentalidad eclesial, o también a su posible resquebrajamiento. En tales situaciones llamadas imperfectas, todo aquello que suponga una acción que tenga como propósito vencer el mal y se enseñe esto a los niños, dice, en Amoris Laetitia 77, allí estará presente el verbo, Jesucristo, de algún modo, no en plenitud, pero sí al modo de sus semillas, desde las que se le hace posible abrazar a todos los hombres y atraerlos hacia sí, no obstante las oscuridades en las que se hallen envueltos. En tanto que semillas, estas son llamadas a crecer y a madurar, al ritmo de los actos positivos de amor, los que si son tales, se orientan siempre al bien, venciendo al mal en las relaciones interpersonales familiares, lo que ayuda al crecimiento de los demás, redundando en el propio crecimiento personal.
En esta exposición, más que centrarme en las situaciones imperfectas en las que pueden encontrarse las familias, he pensado en referirme a los amores imperfectos que pueden anidar, y de hecho anidan, en ámbitos familiares no necesariamente imperfectos de por sí, aunque el Papa no se refiere expresamente a ellos. Los amores imperfectos no es que no sean amores, aunque parezca lo contrario, y esto hay que tenerlo en cuenta, así como también el hecho de que hay amores que parecen amores cuando en verdad no lo son. Nos interesa reconocer el amor verdadero que subyace en los amores imperfectos, ya que todos nuestros amores son, en cierto modo, amores imperfectos. A veces esperamos, dice el Papa Francisco, en Amoris Laetitia 91, que nuestras relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, lo que podría llegar a decepcionarnos y aún a correr el riesgo de perder nuestros amores, de quedarnos sin amor. Del mismo modo que en ocasiones podemos llegar a pensar que nuestro amor es perfecto cuando en realidad no lo es. Nuestros amores son siempre de algún modo imperfectos, por diversas razones. En primer lugar, porque el amor siempre se queda corto, puede ir a más, crecer más. Con él va creciendo la persona en relación con los otros, en razón de sus vínculos, ya que el amor pide de por sí relación. Por otra parte, y con mayor razón, nuestros amores son imperfectos, en tanto que en alguna medida se mezclan siempre con nuestro propio interés, desdiciendo del amor mismo, que de por sí es desinteresado, busca el bien del otro, no el propio, aunque de hecho redunde en el bien personal. La causa de que nuestros amores sean imperfectos radica, en el fondo, en el hecho real de nuestra condición criatural viciada por el pecado original, la que desdibuja nuestras acciones amorosas dirigidas hacia los demás desde la torcedura de su recta intencionalidad. Va al otro, quizás sí, pero dirigiéndose a la vez y con prioridad a uno mismo, para extraer desde el otro una cierta ventaja para mí. Hay además otros amores que llevan el título de amores, pero que no es que sean imperfectos, sino que en realidad no son amores. Es el caso de aquellos actos que de ningún modo respetan la dignidad y la integridad de la persona a la que se dice o se cree amar. No se la ve ni se la trata conforme a su ser personal, en su unidad intrínseca, separando sus dimensiones conforme a los aspectos parciales de su ser, cosificándola. Son pseudoamores que se manifiestan en el cuerpo, a veces solo en la genitalidad o en el afecto psicológico, pero que no tienen su raíz en el espíritu, en ese núcleo interior personal del que procede todo amor verdadero. En cuanto a los amores imperfectos que sí son amores, interesa resaltar que en todos ellos, dada su imperfección, se incluye necesariamente como realidad amorosa el ingrediente del perdón en su doble vertiente, pedir perdón y perdonar. Es cosa divina el perdón, porque procede del amor totalmente desinteresado, que solo puede provenir de Dios. Es más, el perdón mismo es un acto de amor cuasi divino. En estricto sentido, solo Dios perdona, y nosotros desde Él, ya que le reflejamos como su imagen, conforme a la cual hemos sido hechos. A Él nos vamos asemejando en la dinámica amorosa cuando sabemos pedir perdón y perdonar. Padre, perdónales, es la última petición de Jesús a su Padre. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de Cristo en una situación imperfecta, robo con homicidio. No obstante su condición precaria, se inclina hacia ese hombre que descubre que es Dios para vincularse amistosamente con él, mediante un acto de confianza, que es fe, por el que apela al recuerdo como un acto de amor. Acuérdate de mí. Respecto al ámbito familiar, en el que hay lazos de sangre, es claramente ilustrativa la parábola del hijo pródigo. El padre abraza tiernamente a su hijo cuando vuelve a casa, porque en este ha vencido, sobre su condición mísera, el vínculo de amor que lleva en sí. Es, ante todo, hijo, por lo que, a título de su filiación, puede decir: iré a mi padre y le diré, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Su situación familiar no era imperfecta, no así su vida, pero su acto de petición de perdón sí lo fue, por ser interesado, tener algo que comer. No obstante, emergió de una relación vinculante de amor, la filial, la que de por sí es indeleble, aunque muchos pretendan desdibujarla.
Es el suyo un amor imperfecto, pero que de quien se sabe hijo, por lo que puede realizar el acto de petición de perdón, y aún antes de solicitarlo, lo recibe. Cuando hablamos de la familia, hablamos de la realidad humana, amorosa, más plena, porque como comunión de personas se orienta a lo divino, aunque haya en ella elementos imperfectos. Tan es así que Cristo mismo pone como ejemplo el amor matrimonial familiar para hablarnos de su amor por la Iglesia, a la que llama su esposa. Gran misterio es este, dice San Pablo, el amor de Dios por nosotros, que nos abraza en una alianza de amor en la Iglesia, así como un hombre y una mujer se abrazan en el amor conyugal. Cuanto hay de amores buenos en nosotros, estos brotan de esas semillas del verbo que anidan en nuestro ser aún antes que en nuestro hogar. De él procede nuestro ser buenos, porque en realidad solo Dios es bueno, como dice el maestro al joven rico. Es en el acto de ser que sustenta nuestra existencia, el que nos dio al crearnos nuestro espíritu, en donde radican esas semillas del verbo que de por sí son cognoscentes y amantes. Por esto, antes de toda acción, la que sea, hay realidades vinculantes de amor en nuestro ser que se mantienen en presente, a modo de hábito, conforme a nuestro coser de unos con otros, el coser nuestro con Dios en primer término, el coser de una madre con su hijo y viceversa, el coser mutuo de un esposo con su esposa, el coser de un hermano con su hermana, y así siguiendo. Ese coser personal, relacional, que anida en nuestra intimidad, es lo que hace que nos hallemos vinculados con Dios en primer lugar y también con los demás, de modo permanente. Ese vínculo seminal no se pierde, aunque haya momentos en los que nuestras acciones libres no respondan plenamente a tal amorosa condición. Si esto no fuera así, Pedro no hubiera podido decir, luego de sus negaciones, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, con lo que venía a decir, te he negado, he sido flojo, imperfecto en mi obrar, pero te amo. Esto es lo permanente. Sobre este fundamento es por lo que puede pedir perdón y rectificar el rumbo, y también por lo que puede, a su vez, ser perdonado. Así en el seno de los ámbitos familiares de genuina raíz matrimonial, perfectos, por llamarlos de algún modo, pueden emerger, y de hecho emergen, amores imperfectos, lo que no quiere decir que por eso rompan el amor vinculante que funda su comunión familiar. Ese amor vínculo que une a los miembros de una familia previo a sus actos es la garantía de que sea posible el perdón, conforme a la doble vertiente del amor, dar y recibir, acoger y ser acogido, en la desnudez de nuestro propio ser personal, tal como somos, sin aderezos, con anterioridad a nuestras obras. Desde el plano teológico, que contempla la relación del hombre con Dios y en Dios, el perdón es siempre un acto de amor divino que como hijos de Dios y desde Él estamos capacitados para realizar a imagen de Dios, que perdona siempre, renovando su alianza con los hombres una y otra vez, cuando ésta se debilita o resquebraja. Amar desinteresadamente hasta el perdón no es posible a los hombres, tal como se ve en el Antiguo Testamento, salvo en orden al verbo que habría de venir. En el Nuevo Testamento sí lo es, pero desde el verbo o desde sus semillas, las que anidan siempre en el corazón del cristiano, aún en los amores imperfectos. Solo Dios ama con total desinterés, hasta el perdón de la prostituta, como Yahvé llama a Israel su pueblo en el Antiguo Testamento, a quien torna a buscar una y otra vez, para renovar de modo indefinido su alianza de amor cada vez que se ha roto. Toda alianza es de amor, es amor. Con la venida de Jesucristo al mundo es posible amar así, con un amor que se orienta a la plenitud, con total desinterés personal, gracias a la instauración de su nueva ley del amor, vivida por él en primera persona. Es la ley del don de sí, como la llamó en ocasiones Juan Pablo II. Con la venida de Jesucristo, he repetido, Jesucristo perdona, donando su perdón desinteresadamente a quienes reconoce previamente su valía en situaciones imperfectas, a la samaritana, al publicano, a la mujer sorprendida en adulterio, al buen ladrón. Solo pide a cada uno un amor que no desconozca la propia imperfección, pero que confíe en su verdad y bondad, la que verdaderamente, pero con brillos inefables, se hace presente en el mundo. Crees, es un acto de fe. Es el suyo, es un acto de petición, de perdón,
que ve la impureza o la enfermedad, la imperfección, pero que no la niega, sino que la acoge y la sana. Es lógica ante tal actitud la respuesta acogedora de tal don del leproso curado, cuando vuelve a él para darle las gracias. Ven a comer a mi casa. Esta es la reacción que suscita Jesucristo en las personas que se le acercan, conforme a su actitud de confianza hacia aquellas que no ocultan su propia debilidad ante él, la que sea, al verse reconocidas ante todo como personas dignas de respeto, con independencia de su fragilidad. Estas son capaces de responder con el vínculo de la amistad que implica la concesión del perdón. Solo desde la confianza en el otro como persona podemos perdonar. No obstante, la patencia de sus oscuridades emergen así en quien perdona, que tampoco es un amador perfecto, las semillas del verbo que portamos todos en nuestro ser hijos de Dios. Esas semillas son nuestras realidades buenas, divinas, que nos capacitan para realizar actos buenos, y de entre ellos el máximamente bueno, el de perdonar, así como también el de pedir perdón. Solo del brota el perdón, de sus semillas. Desde esta plataforma podemos comprender que el perdón nace de Dios, desde las semillas de su verbo, que el mismo Dios ha hecho germinar en nosotros, por las que hemos sido hechos capaces de amar. Ya en la raíz del matrimonio y la familia, en la paternidad y en la maternidad, en la masculinidad y en la feminidad, en el varón y en la mujer, se halla inscrita esa impronta divina de carácter indeleble. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. No solo individualmente, sino conjuntamente, ambos son reflejo chispeante del amor trinitario, de la comunión amorosa de amor de las tres personas divinas. De este amor familiar nace el perdón amoroso, el que luego se hace extensivo a todas las relaciones interpersonales en los distintos ámbitos de la sociedad. Jesucristo ama a todos, perdona a todos, y muy especialmente a los pequeños, a quienes realizan acciones imperfectas, sea cual fuere su condición, perfecta o imperfecto. Para ellos he venido, dice, para perdonarles, porque he venido para amarles. Y ya voy acabando. Nadie es bueno porque portamos la huella del pecado de origen, pero en Cristo, o en orden a Él, todos tenemos algo o mucho de bueno, conforme a la raíz de nuestro ser creados y recreados por Él, con Él y en Él, inseminados en Él, me atrevería a decir. Desde esta perspectiva podemos entender el Capax Dei, capaces de Dios, del que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa capacidad de Dios, de acoger a Dios y de darlo, que tenemos todos, la que se vierte en la posibilidad real de acoger al otro, la que se manifiesta en respetarlo, en pedirle permiso para entrar en él, según los distintos tipos de vinculación contraída, y de perdonarle si su amor fue imperfecto, como el mío las más de las veces, y aún más de darle las gracias, no solo por lo que me da, sino, sobre todo, por darme la oportunidad de amar así. Entra aquí la posibilidad del amor-perdón en la familia, a la vista de las semillas del verbo que la vitalizan desde adentro, conforme a la imagen trinitaria de amor que aúna al Padre al Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo en comunión familiar. Permiso, perdón, gracias son las tres palabras clave que deletrea Francisco para amar a los demás desde la realidad de su condición y de la nuestra. Cito, en la familia es necesario usar tres palabras, dice Francisco. Permiso, gracias, perdón. Tres palabras clave. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta de que el otro hizo algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y alegría. Y donde hay paz, alegría, allí está Dios. Bueno, con esto doy por acabada mi exposición. Muchas gracias. Me pasé un Muchas poquito gracias. No se preocupe, todo muy bien, a tiempo. Muchas gracias, doctora Ana, doctor Rodrigo, y qué bonito, ¿no? Yo creo que estos son puntos de oración para los que estamos aquí y los que intentamos llevar una vida de fe, ¿no? De unión con Dios, porque es cierto, ¿no? El perdón es lo que más cuesta y es por justamente el orgullo que tenemos, consecuencia del pecado original. Pero bueno, que con la gracia de Dios, pues se puede, ¿no? Y qué bonito que lo pongamos ahorita, pues, a mención, ¿no? En esta catequesis para que nos lleve a cada uno a cuestionarnos, ¿no? A preguntarnos qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. Y bueno, tengo una pregunta que han hecho uno de los participantes.
Ustedes me dicen quién puede responder. Dice así: ¿qué hacer cuando en el hogar las relaciones entre hermanos o entre cónyuges no se reconoce la falta, ni se pide perdón ante una ofensa realizada y que es evidente? ¿Qué sugerencia le daría a la otra persona, a la otra parte, que quizá espera una respuesta? Rodrigo, que habló primero. Ah, muy bien. Eh, para precisar la pregunta, ¿qué respuesta dice al final? Usted formuló la pregunta, dice, ¿qué respuesta ¿Qué se le haría a la otra sugerencia parte? se le daría a la otra parte, a la persona Pero que es esa otra ofendida, parte, ¿no? pero Que ha esa sido otra parte, ¿cuál ofendida, es? La que ha la sido que ha sido ofendida. ofendida, sí, Claro, y que sí, o sea, yo modestamente creo, una vez leí que el Papa Benedicto XVI dijo que no se puede pretender que la víctima no presente su queja, por decirlo así, no demande su derecho, digamos, ¿no? Entonces, al menos yo, en la exposición que hice, traté de mostrar, por una parte, esto de que lo que evidentemente todos entendemos que es necesario en las relaciones humanas y que es un bien para restituir las relaciones humanas, que es la capacidad de perdonar y de ser perdonado, ¿no? Dado que todos nosotros incrementamos, tenemos deudas con otros, digámoslo así. Pero, claro, si alguien no ve su culpa, ¿cómo dialoga con la víctima de su culpa? No tengo una respuesta yo a esa pregunta, más bien formulo una nueva pregunta, ¿no? ¿Qué relación puede tener con su víctima el culpable si el culpable no entiende que tiene una culpa y no entiende que hay una víctima de su acción? El mayor problema de la culpa es no ver la culpa. Porque si no veo la culpa, no voy a pedir perdón y no voy a intentar rectificar. Entonces yo creo que la víctima queda defraudada. Yo personalmente pienso que la víctima quedaría defraudada. Porque lo que la víctima puede esperar es que si ya me ofendiste y me dañaste, que te des cuenta de que me ofendiste y me dañaste y te comprometas a no hacerlo. Por eso que a mí me parece por lo menos muy razonable esto de lo que Charles Griswold menciona como las exigencias del candidato al perdón. Porque si no, volvemos a lo que aparecía en la exposición. Bueno, ¿qué efecto tiene el perdón sobre aquel que no ve ninguna culpa por la cual tenga que ser perdonado? ¿Qué sucede con la víctima en la posibilidad de restaurar una relación que está dañada, que está herida, que está severamente fracturada, si aquel que ha generado esa fractura no se da cuenta de eso? No sé si yo tengo una respuesta a la pregunta, digamos, yo más bien me planteo la misma pregunta de otra manera, digamos, ¿no? Lo que la víctima espera es reparación. Y si el culpable no ve que hay nada que reparar, hay una nueva fractura, la fractura de no ver la culpa que he cometido. Yo creo que en O sea, ocasiones, yo creo que a veces es muy difícil que realmente alguien vea la culpa, en ocasiones. Y entonces se le puede perdonar, como expuse en mi ponencia, por la persona que es, por el amor que le tengo, aún antes de ver su acción, que sí la veo. Y luego este gesto de amor, que creo que es cuasi divino, va a llegar después. Estoy pensando en algún caso muy concreto que he vivido. O sea, no se da cuenta quien ha ofendido que ha hecho una ofensa. Se le perdona en el sentido de que se reanuda la amistad, no tapándose los ojos, pero a veces no hemos tenido que aprender a perdonar cuando Dios nos ha enseñado a querer. Y luego viene el reconocimiento. Hay que darle tiempo. Bueno, esto es lo que pienso, porque viene a mi memoria algo muy concreto que sucedió en cuanto a esto. Bueno, es algo que pienso muy difícil,
acudir a Dios, al Espíritu Santo, llama de amor viva, y solo Dios perdona. Sí, perdón, solo para añadir, entiendo que hay en una visita que el Papa Juan Pablo II hace a Auschwitz, un periodista le pregunta si eso tiene perdón, digamos. Y si lo perdona él, digamos, o sea, en el fondo él dice como hombre no, pero ante Dios sí. Claro, claro, sí, sí. Claro, digamos, o sea, en el fondo a lo mejor la víctima, volviendo a la pregunta, digamos, ya lo que, ¿no? Un poco claro, a lo mejor en un esfuerzo también anímico importante, la víctima puede rezar quizás por su ofensor, digamos, pero no sé si sea factible en términos humanos restaurar una relación. Todo es un proceso, pero para mí hay que poner el ingrediente divino, si no es imposible. Esta es mi postura, esto es lo que yo veo. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí hay una película, no sé, bueno, es un documental, El Mayor Regalo, que lo hizo Juan Manuel Cotelo, no sé si lo pueden ver, y ahí da muchos ejemplos, ¿no? Muy grandes del perdón. Y como dice Ana María, pues sí, ¿no? Si no ponemos el ingrediente divino, humanamente nos destrozamos nosotros y al otro, ¿no? O sea, ambos. Yo creo que ahí también entra la fe, ¿no? Y bueno, paso a paso, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad, ha sido muy enriquecedor todas las catequesis, muy profundas. Ya nos llevamos muchísimo material para hacer la réplica.